Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El ejercicio que funciona, el ejercicio adecuado. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero contestar preguntas que nos han escrito varias personas sobre el tema del ejercicio. Déjenme empezar por decir que, como bien digo en el libro El Poder del Metabolismo, el ejercicio es necesario. Usted quiere tener salud, usted tiene que hacer ejercicio. Es más, si usted está en una silla de ruedas, usted puede hacer ejercicio, aunque sea con un par de latas de sopa, haciendo ejercicio así. Aunque sea usted tratando de mover el torso ante la música que está en el televisor o en el radio. O sea, el ejercicio es vida, porque la vida se compone de movimiento. No hay vida sin movimiento. Las cosas vivas se mueven y las cosas muertas no se mueven. Usted quiere vida, usted quiere salud, necesita mover el cuerpo. Mientras más usted pueda mover el cuerpo, mejor usted se va a sentir. De hecho, la diferencia entre una persona bien madura, una persona de entrada en muchos años, y un niño, es que el niño tiene mucha vida porque tiene mucho movimiento. Y nosotros, cuando nos vamos poniendo más viejitos, nos vamos poniendo cada vez más lento, más lento, más lento, hasta que nos ponemos tan lento que se para, y eso se llama muerte. Así que básicamente, a la hora de recobrar el metabolismo, a la hora de recobrar la salud, a la hora de producir buena energía y crear algo valioso de salud, hace falta el ejercicio. Así que yo siempre les recomiendo a las personas cuando están leyendo el libro Poder del Metabolismo, les recomiendo que las cosas se hagan en una secuencia. Les voy a hablar un momentito de la secuencia en la pizarra, la secuencia correcta, y luego vamos a hablar del ejercicio que funciona, el que realmente funciona. Pero les voy a hablar del ejercicio que funciona según demuestran los estudios clínicos, no la opinión de Frank Suárez, lo que dicen los estudios científicos. Voy para allá. Fíjense. Lo primero es mirar la secuencia. La secuencia correcta para una persona que quiera hacer ejercicio, la correcta, la que funciona, es seguir la secuencia. La secuencia, las cosas en la vida tienen una secuencia cuando están correctas. Por ejemplo, una secuencia. Primero usted se enamora, después usted se casa. Usted se puede casar para ver si se enamora, pero a lo mejor no le sale bien. Primero usted se quita la ropa, después usted se baña. Usted puede bañarse con la ropa, pero no le queda igual. Así que las cosas en la vida de forma correcta llevan una secuencia. La secuencia, antes de hacer ejercicio, que es muy necesario, ejercicio, ¿okay? Muy necesario. Antes de hacer ejercicio, usted tiene que, para hacer ejercicio, tiene que tener energía. ¿Por qué hay tantas personas obesas, diabéticas, con metabolismo lento, que están débiles, sin energía, que duermen mal? ¿Por qué hay tantas personas de esas que van y se meten a un gimnasio, pagan una membresía de 1 año, de 6 meses, van 2 veces a hacer ejercicio y no regresan más? Pues no regresan más porque cuando usted está sin energía y usted se va y se monta en una máquina y pega a hacer ejercicio y pega a alzar pesa, al rato está con la lengua por fuera y sin energía y se va a rajar. No va a poder continuar. Para usted poder hacer ejercicio, que es movimiento, usted necesita energía. Quiere decir que el paso anterior a poder hacer ejercicio de forma eficiente es energía. Si no tiene energía, ¿cómo diantre va a tener la capacidad de mover el cuerpo para hacer ejercicio? No hay forma. Usted no puede gastar lo que no tiene. Si usted va a las tiendas a comprar algo, usted necesita haber depositado su lana, su plata, su dinero, los chavos, como decimos en Puerto Rico, tiene que haberlo depositado en la cuenta. Después usted lo puede gastar. Así que cuando usted va a gastar energía, que es ejercicio, tiene que haber depositado energía. Si no, ¿de dónde lo va a sacar? Usted no puede comprar con dinero que usted no se ha ganado, con dinero que usted no tiene para gastar. Así que básicamente a la hora de hacer ejercicio hace falta energía. Ahora, lo que produce la energía es el metabolismo. Así que el metabolismo se le llama a todos los movimientos, acciones y cambios que su cuerpo hace en los alimentos y nutrientes que usted ingiere para convertirlos en energía para sobrevivir. Así que básicamente el metabolismo tiene que ver con la palabra, con la creación de energía. Cuando usted crea energía a través del metabolismo, usted puede hacer ejercicio. Así que la secuencia correcta es primero recupera el metabolismo, eso produce energía y ahora que tiene energía se va a invertirla en un ejercicio y ahora usted tiene salud. ¿Okay? Ahora, ¿qué ejercicio es correcto? Pues en el libro El Poder del Metabolismo yo les hablo de que cualquier ejercicio es bueno.
caminar, correr, nadar, subir escaleras, estacionar el automóvil más lejos para caminar hasta el sitio, lo que sea. Cualquier ejercicio es bueno, pero hay unos ejercicios que son mejores que otros. Por ejemplo, en el libro El Poder del Metabolismo yo le hablo del trampolín, que de hecho en México le llaman un brincolín. El trampolín tiene la ventaja que cuando usted brinque en él, es de bajo impacto. Como es de bajo impacto, pues no le está dando golpes en las extremidades y una persona, inclusive bien obesa, puede hacer eso con mucho cuidado y no tiene riesgo de hacerse daño a las extremidades, ¿no? Como pasaría si usted se va a correr, a yoguear, a hacer pesas y demás, ¿no? Así que el trampolín es muy bueno porque inclusive mueve el sistema linfático y ayuda a sacar los tóxicos del cuerpo. Hay veces que una persona hace 10 minutos de trampolín y brincando así suavemente al son de la música, después está hora y media sudando. Eso quiere decir, el sudor es un buen indicador. Cuando usted está sudando, después de hacer ejercicio, eso quiere decir que el metabolismo se activó. Si usted hace ejercicio y no suda, usted tiene problemas. Tiene problemas con la tiroides, está deshidratado y su metabolismo está muy lento. Se supone que usted sude, porque cuando el metabolismo sube, el cuerpo se calienta. La forma que tiene el cuerpo de bajar la calentura, de bajar la temperatura, es sudar. Porque el sudor es como un radiador, como el radiador del carro. El sudor lo que hace es que cuando baja el agua, que pone en su glándula sudorífica y le da la brisa, eso se evapora. Cuando se evapora, le refresca. Y cuando le refresca, le enfría el cuerpo. Así que el sudor es la forma que tiene el cuerpo de enfriarse. Si el cuerpo no se está calentando lo suficiente como para sudar, usted no va a mejorar el metabolismo. Si usted está sudando, quiere decir que su metabolismo está activo. Ahora, ¿cuál ejercicio es correcto? Bueno, el ejercicio que más estudios clínicos tiene, que mejor funciona para las personas bajar de peso y tener energía, todos mejoran, pero el que más mejora de todo, el que más prueba tiene de que mejora rápido, es lo que llaman ejercicio de intervalos. Los intervalos es un ejercicio, si usted busca en internet, allá en YouTube, busca ese ejercicio de intervalos. Va a ver que es un ejercicio, esto tiene estudios clínicos, tiene cantidad, 30, 40 estudios clínicos que demuestran que eso es así. El ejercicio de intervalos, básicamente cómo funciona, es que usted lo hace en alta intensidad y lo hace por corto tiempo. En otras palabras, que si usted está haciendo ejercicio de intervalo, usted lo que hace es que, por ejemplo, usted, si estuviera haciendo pesas, ¿no? Usted va a hacer 10 repeticiones hasta que el músculo se agote, a llevarlo al agotamiento. Luego, a lo mejor eso le toma 2 minutos hacerlo. Es corto, es de alta intensidad, pero lo hace por corto tiempo. Ahora le da 2 minutos de descanso. 2 minutos de ejercicio, 2 minutos de descanso. 2 minutos de ejercicio intenso, 2 minutos de descanso. O, inclusive, yo a veces voy a hacer una bicicleta, de esas bicicletas estacionarias, y le hago 1 minuto. 1 minuto a toda velocidad. Y 1 minuto descansando. Y me llevo un reloj y lo mido. Otro minuto a alta velocidad. 1 minuto descansando. 1 minuto alza y hago esas repeticiones 8 o 10 veces. O sea, en 10 minutos al día. Si yo hago 1 minuto intenso y 1 minuto de descanso. Otro minuto intenso y otro minuto de descanso. 1 minuto intenso y otro minuto de descanso. 1 minuto intenso y otro minuto de descanso. 1 minuto intenso y otro de descanso. En total tengo 10 minutos. Déjeme decirle que yo hago esos 10 minutos de ejercicio total, que son 5 intensos, 5 de descanso, y en 10 minutos produzco más metabolismo, más sudor y más energía que una persona que le mete 1 hora de caminar. Y eso es lo que demuestran los estudios. Lo que pasa es que cuando usted hace un ejercicio de alta intensidad, usted está causando una acción en el cuerpo que se llama catabolismo. Catabolismo quiere decir destrucción. Usted está destruyendo algunos músculos. Y eso el cuerpo responde creando anabolismo. Anabolismo es construcción. O sea, que si usted hace una rutina, revíselo en internet. Si usted hace una rutina que hace 1 minuto intenso, pero intenso a toda, que se queda hasta sin respiración, y ahora 1 minuto de descanso. 1 minuto, 1 de descanso. Cuando hace esa rutina y lo hace nada más que 5 minutos de actividad y 5 de descanso, y después puede ir subiendo 6 y 6 de descanso, y después 7 y 7 de descanso, usted va a notar que cada vez tiene más energía,
la grasa se quema y usted 1 hora después todavía está quemando grasa. Y por la noche todavía el cuerpo está quemando grasa porque el metabolismo se levanta. Usted está forzando el cuerpo a levantar el metabolismo. Claro, tiene que hacerlo con una buena nutrición, con una buena hidratación, tomando suficiente agua, como se explica en el libro El Poder del Metabolismo, y en la secuencia correcta. Arregla su metabolismo con buena nutrición, buena hidratación. Eso le crea la energía. Ahora va a hacer ejercicio y si hace ejercicio de intervalo, va a haber un milagro en su cuerpo. Su cuerpo se pone bonito, las señoras se ponen insoportablemente bellas y los maridos se ponen celosos. Y esto se los comparto porque la verdad siempre triunfa.